Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. En Alicante tenemos un nuevo debate, uno de esos debates, una de esas controversias, pues que en realidad se llevan dando en los cenáculos políticos durante mucho tiempo y que, aunque en ocasiones se exteriorizaba con cierto estereotipo, con ciertos clichés manidos, ahora en el Ayuntamiento de Alicante se ha puesto sobre la palestra que el municipio sea considerado castellano parlante, dejando así a un lado el valenciano y considerando pues un hecho fehaciente y un hecho evidente, que es que en Alicante poca gente habla en valenciano. Si uno va por la urbe, si uno pasea o da tumbos por la ciudad, se dará cuenta de que poca gente utiliza la segunda lengua materna de nuestra región. Sin embargo, habría también que plantearse si esto aporta de verdad, si a la gente le preocupaba tanto como parecía. La realidad es que nuestros políticos han sido de verdad los que más les han preocupado, porque mientras hablaban de este asunto, mientras hablaban de esta casuística, de esta disyuntiva, dejaban de hablar de lo que de verdad importaba, de lo que de verdad da trabajo a la clase política, de lo que de verdad debería dar dolores de cabeza. Decía en un pleno un concejal del Partido Socialista que la aprobación de esta moción o el apoyo de esta moción era traicionar a los alicantinos. Creo sinceramente que a los alicantinos les interesan más otros temas, empezando por la limpieza, pasando por lo que uno paga por la tasa de basuras y terminando también pues un hecho que parece que olvidamos, ¿no? Combatir esta humedad, este calor, más allá pues de todas estas luchas cainitas, y que son unas luchas que me recuerdan bastante a, como diría el Papa Francisco, el recientemente fallecido Papa Francisco, temas clericales, temas fruto del clericalismo, pero es que nuestros políticos también sufren ese clericalismo. El clericalismo no deja de ser más que un clero que se siente superior al resto de los mortales y un clero que habla de sus propios códigos en su propio mundo. A nuestros políticos les pasa lo mismo. Algunos se creen por encima del bien y del mal. Algunos se creen que están por encima de los demás, que el poder que ostentan o el cargo que ostentan es una especie de bendición divina que les hace estar santificados, estar libres de toda mancha, de todo pecado. Por eso a lo mejor se explican episodios como, y disculpen que me vaya ahora brevemente pasando de puntillas al tema nacional, se explique lo de Ábalos, lo de Santos Cerdán y, como digo, los de tantos personajes que utilizaron su poder para su propio beneficio, porque como se creen por encima de todo, se creen que nunca les van a pillar. Y eso provoca también que podríamos también considerarla en cierta manera un mal uso de las instituciones, si de verdad estamos utilizando el tiempo que se nos ha dado, o están utilizando ese tiempo que se les ha dado para hablar de temas relevantes para la ciudadanía, en lugar de estar hablando de un tema que, en mi humilde opinión, es baladí. Pero no solo para un servidor. Me hizo mucha gracia como en el programa Alicante Actualidad de 12TV, presentado por mi buen amigo Andrés Maestre, cuando les preguntaron en canutazos a varios ciudadanos de la Alicante, pues todos decían una cosa, ¿no?
me da igual. Me da igual si se habla en castellano, en valenciano. Eso demostraba que nuestra clase política está profundamente desconectada de los problemas de la ciudadanía. Unos problemas que muchas veces, en lugar de solucionarlos, la clase política es experta en crearlos. Y esto se ve porque, sinceramente, con la situación que tenemos, no estamos para hablar del sexo de los ángeles, no estamos para profetizar sobre cosas sacras, elementos que parecen sacados de cuitas ideológicas, cuitas de ciencia ficción, de un realismo mágico que lo que hace es dulcificar la realidad que vivimos. Porque la realidad que vivimos es lo suficientemente dura, lo suficientemente preocupante, con una clase política que desgraciadamente no está a la altura y nunca parece que haga autocrítica. Y ellos parece que lo único que hacen, o lo más importante que tienen que hacer, es hablar de estos elementos inocuos, que son inexpresivos de la voluntad popular y que son brindis al sol, que en realidad no solucionan ningún problema, sino que, como digo, crean ninots para quemar en esa batalla o en esa fiesta ideológica que bien podría ser una remasterización de las hogueras, unas hogueras de las vanidades en el que los que encienden las llamas son los políticos. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho Nanco, para coger un libro. Aquí me tienen en la biblioteca, en la librería, disculpen, cogiendo entre mis manos un ejemplar de una obra que sirve para entender lo que es España, para entender lo que es nuestra nación, para saber que España es diversa, que es plural y que, sobre todo, tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que el concepto de Estado-Nación no fue posible hasta el siglo XIX gracias a esas determinadas revoluciones o esas unificaciones de rigor, porque a veces lo olvidamos. Aunque España es una de las naciones más antiguas del mundo, también tenemos que entender que no somos un compartimento estanco, sino que somos fruto de un acuerdo y de una unión de diferentes pueblos que abogaron por remar todos juntos en la misma dirección. Y precisamente de eso va el libro que tengo entre mis manos, y es el de Eduardo Manzano Moreno, que pone como título lo que ha dicho un servidor al principio: España diversa, claves de una historia plural. Una obra elemental para entender dónde estamos y de dónde venimos, para responder a esas preguntas que son elementales para comprender no solo nuestra nación, sino la simple existencia. Precisamente en este impasse, en este debate, en esta polémica, algunos incendiada por Vox, ¿no?, hablando precisamente lo que he comentado en el editorial de esa hoguera de las vanidades. Y para hablar de ello tenemos precisamente el privilegio de contar con la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, que nos explicará en un pequeño comentario su visión sobre el asunto. ¿Qué tal, Carmen Robledillo? No vamos a meternos en cuestiones internas del Partido Popular, de por qué el presidente de la Diputación deja al alcalde de Alicante a los pies de los caballos,
pero ya hemos visto cómo el PP se ha alineado con las posturas más radicales de la extrema izquierda separatista de Compromís y ha atacado directamente la libertad y la autonomía local de los alicantinos. El PP de Toni Pérez se ha tragado el discurso falsario de la izquierda y de sus satélites separatistas. Los alicantinos ni atacamos ni renegamos del valenciano, de la importancia histórica y cultural en nuestra ciudad, pero los tiempos cambian y las leyes deben de adaptarse a la realidad social, que no es otra que más del 85% de los alicantinos tenemos como lengua materna el español. El Consell debe decidir si cumple con lo pactado con Vox o sigue haciéndole el juego al separatismo catalán y a sus tentáculos en la Comunidad Valenciana, que se dedican a llamar asesino a Carlos Mazón. Ellos verán si traicionan a sus propios votantes, a los que en campaña electoral prometieron libertad educativa. Me gustaría inaugurar una nueva sección. A veces un servidor tiene la sensación de que hay personajes de la historia de Alicante pues que pasan desapercibidos, que se les tiene cierta referencia en algunas ocasiones, en algunas bibliografías, pero sin embargo, para el gran público son ignorados, olvidados e incluso desconocidos. Y creo que eso debe o tiene que empezar a cambiar, ya sea con personajes actuales o con personajes de otras épocas. Me estoy acordando, acabo de recomendar un libro, ¿no? Pero me estoy acordando del libro de mi buen amigo Pascual Roser Liviñana, titulado Personajes y personajillos de la ciudad de Alicante, en el que habla precisamente de esos ilustres olvidados. Y el personaje que traigo yo no viene en el libro de mi buen amigo, pero bien podría haber sido destacado. Me estoy refiriendo pues a Juan de Miralles, un comerciante que en el siglo XVIII fue de una relevancia a tener en cuenta en la revolución, o más que en la revolución, en la revolución de independencia de los Estados Unidos, en esa guerra que consiguió que se emanciparan de la corona británica y que, por cierto, España tuvo una gran relevancia. Hubo diferentes factores por los cuales nuestra nación colaboró y participó en esa revolución, en esa guerra de independencia a nivel logístico. Y en este caso, en el caso de Juan de Miralles, evidentemente hay que tener en cuenta el contexto de la época. Estamos hablando de una persona que era esclavista. Hay que, como digo, considerar los tiempos pasados, que no tienen las costumbres que tenemos a día de hoy, y momentos en los cuales pues que costumbres que para a día de hoy serían un escándalo, en aquellos momentos pues eran objeto de derecho y objeto de costumbre. Por eso creo que no podemos juzgar el pasado con ese presentismo, porque es peligroso hacerlo. Y para terminar el podcast, por alusiones, tengo conmigo otro buen amigo para hablar del asunto del valenciano. Otro tema elemental para entender también la trascendencia que tiene el valenciano en la ciudad de Alicante. Hablando precisamente de esos personajes olvidados, de esos ilustres olvidados que han pasado a mejor vida sin que se haga presente. Y verdaderamente hay un riesgo, hay un miedo a que ese valenciano también pase a mejor vida. Y para hablar de ello, para hablar de la relevancia que tiene el valenciano en nuestros foros, tengo a Fernando Riera. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Jorge, encantado de estar otra vez con vosotros. El pasado día 26, en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, vimos otra vez cómo el gobierno de Barcala
sigue pagando las fantas de las ocurrencias y de las ideas peregrinas que en este caso bandera Vox, ¿no? Como es dar respuesta a una necesidad que no existe, a una demanda ausente y sobre todo abrir un melón que nadie ha querido abrir, como es el hecho de que la ciudad de Alicante sea considerada un municipio de predominio lingüístico castellano. Esto, aparte de ser una ocurrencia más con la que nos viene regalando Vox desde su aparición en el escenario político, ya no solo nacional, sino también municipal, es lo que expresa es una ignorancia supina. El hecho de pensar que la capital de la provincia de Alicante, que una ciudad que a lo largo y ancho de su geografía, de su orografía, todos los topónimos que forman parte de esta ciudad y que están en valenciano, son la prueba más evidente de que Alicante es una zona de predominio lingüístico valenciano, porque el predominio lingüístico no tiene tanto que ver con la estadística, sino con la historia, con la tradición, con que nosotros, cuando cantamos el himno de la ciudad, decimos que somos fills del poble. Cuando cantamos el himno de les fogueres, decimos a la llum de les fogueres s'abaniquen les palmeres. No decimos a la luz de las hogueras se abanican las palmeras, ni decimos que somos hijos del pueblo, ¿no? Y cuando cantamos la Monta del Coll y el Cabasset, pues lo hacemos en valenciano. Y cuando hablamos de la Serra Grossa o del Pla, lo hacemos en valenciano. Entonces, a mí, esto de que haya venido ahora Vox a despertar esta circunstancia, que además es completamente ajena a las necesidades de la población y a las demandas que hacen los vecinos, pues me parece que lo que viene es a resucitar fantasmas de un pasado que los que queremos a nuestra lengua, pues habíamos pensado que ya habían pasado a la historia, pero veo que no. Lo que más me sorprende de todo este circo es que precisamente aquellos que han venido propugnando la tesis de que cada vez que se hacía algo en pro o en defensa o en protección del valenciano se hacía por ideología o levantando muros y no construyendo puentes, etcétera, pues bueno, pues esto que han hecho ellos lo que hace es levantar un muro enorme y además es lo que decía antes, es expresar de una forma increíble una ignorancia supina. Gracias por escucharnos. Ha sido un placer hablar para ustedes, divagar para ustedes. Pero como dijo aquel, es nuestro trabajo. Sean buenos, sean felices, quieran a quien quieran y hablen el idioma que quieran. Un abrazo y hasta pronto.